Estimada pastora Emma, como usted bien lo dijo, hay que tener una disposición. Cuando nosotros, y creo que todos los que estamos aquí reunidos a través de la fe, tenemos obligaciones, muchas cuantías a nivel secular, pero esa pasión desbordante es la que nos llama en esta locura existencial de la cruz para estar aquí sentados, deleitándonos. Y aunque había tenido algunos compromisos, desde ayer mis audios, mis oídos, el audio estuvo ahí pendiente y estuve anotando en mi corazón, estuve pendiente de algunas expresiones que precisamente son llamativas y que tienen que ver con este sentir en el corazón de la pastora y profeta Emma. Ayer escuchaba a la pastora Lucy decir que habían algunos puntos importantes en esto del perdón, en la renovación. Ella decía que necesitábamos de sabiduría, que necesitábamos de ese diseño original. Yo decía, wow, o sea, cómo el mismo espíritu se mueve y cuando se escuchan estas expresiones, algo dentro de nosotros empieza a removerse, nuestra piel se eriza, porque podemos entender entonces en medio de tantas luchas que hay un solo espíritu. Y aunque estamos en los combates diarios, en las faenas diarias, cuando esa voz, que es la voz del buen pastor, de Roy, viene a nuestro corazón, todos, porque todos somos ovejas, atendemos al llamado, porque yo no soy el pastor, yo soy como un vicepastor y todos aquí seríamos unos vicepastores, porque realmente aquí el pastor es Jesucristo, porque el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas y él la dio por nosotros. Aleluya. Así que yo estuve muy atento a todo lo que se estaba diciendo con esta temática para llegar al preámbulo de lo que hoy me ha tocado a mí. Por ejemplo, la pastora Emma hablaba sobre una base tremenda y poderosa que ustedes como cristianos, pastores, líderes, los que están llegando o los que ya están en avanzada, debemos tener en cuenta. Romanos 15, wow, esta es una bomba poderosa. Una vida cristiana sin este fundamento de Romanos 15, que entre otras cosas es el epicentro de la mayor concentración de sabiduría y de maduración en un apóstol que tiene todos los pergaminos, Pablo. Y Romanos 15 toca mi vida. Yo quisiera que usted en sus momentos de reflexión, de meditación, leyera una y comiera como la vaca este precioso pan de Romanos 15, porque aquí muy seguramente hay un rema que puede tocar tu vida. Meditando en este día y escuchando hoy todas las reflexiones nuevamente, hoy sobre atacando fuertemente ese espíritu del orgullo, pensaba y meditaba. Y quiero que tú también medites un poco. Fue la falta, la ausencia del amor en el hombre que lo llevó a este degenero que hoy en día se refleja a nivel mundial. El desvalido momento del primer hombre, ya la obra perfecta ya no estaba en él. Y por ende, tampoco está en nosotros. ¿Quién puede pretender ser más? ¿O quién puede pretender en sus labios tener el poder para enjuiciar, como decía la pastora ayer, Emma? Oye, ¿por qué juzgas a tu hermano? Somos tan fáciles desde el púlpito, desde nuestra óptica cristiana, juzgar, porque quizás hay algo que me incomode del otro. Y se nos olvida que en esto de la renovación existe algo fuerte que debe estar presente en nosotros, y es la diversidad del espíritu. Somos un cuerpo donde todo no puede ser oído, donde todo no puede ser vista, donde todo no pueden ser olfatos. Cada uno cumple un rol. Cada uno es imperfecto y en su imperfección el Señor se glorifica. La obra perfecta dejó de estar en el hombre. Y por esta causa el pecado se enseñorea ahora por él. El hombre en este inicio fue llamado a dirigir, a coordinar
a sojuzgar la tierra. Y por la caída y el estar ahora ausente en la perfección inicial, donde no había cansancio, donde la gloria de Dios estaba presente, ahora es la naturaleza la que se enseñorea sobre el hombre. Y por eso las catástrofes en el mundo, arrasando con la raza humana. El hombre estaba vacío. Y muchos de nosotros llegamos al Señor porque sentimos esa necesidad intrínseca y no sabemos cómo describirla, y no sabemos cómo orar, no sabemos cómo interpretar la Biblia. En mis primeros comienzos, hace más de 25 años, recuerdo yo que había un joven que me deleitaba en la puerta de mi casa con el mensaje. Yo llevaba cansado a mi casa, tomaba a mis pequeños hijos y en un rincón de una esquina yo decía, este joven, yo quisiera ser como él. Pero yo no podía, no entendía, no sabía la manera, porque en mí había un vacío. Y así creo que muchos de nosotros llegamos sin saber interpretar, sin saber definir ese vacío. Porque no estaba presente nuestra esencia que originalmente estaba en Adán, y esa esencia se llama el amor. Ahora sin el amor, Adán es huérfano. Ahora sin el amor, la herencia que yo recibo es estéril. Y era necesario entonces, por esa causa, la renovación desde el plan de Dios. Estaba en él desde el inicio mismo el renovar. Y esto inicia, y esto empieza, este drama divino empieza entonces con algo que yo he llamado el inicio, el llamado de Dios. La renovación empieza con un llamado. La renovación es parte del camino. Yo quiero que usted diga conmigo esta mañana, Dios me está llamando. Dios me ha llamado. Dios me quiere llevar. Dios me ha traído a una buena tierra. A una buena tierra donde fluye la leche y la miel. La dulzura de su palabra que está ahora en mi boca, que está ahora en tu boca. La dulzura de la palabra de Dios que ya no está en la muerte, sino en la palabra vida, que no está en la palabra maldición, sino en la palabra bendición. Para poder entender un poco toda esta dinámica y todo esto que ha sido como punto de inquietar al ser humano a través de sus pilares, de sus antorchas, de sus trompetas en la tierra. Es tiempo de restauración, es tiempo de renovación. Hay que ir al inicio. Los griegos decían, el principio es la mitad del todo. Entonces, no podríamos pasar por encima de un patriarca que fue el gestor, el valiente gestor, para poder llegar hoy, para poder estar presente con la pastora profeta Emma, para poder escuchar el testimonio precioso de una mujer valiente que día a día en sus sandalias camina ardorosamente por las calles de Barranquilla, Janet Rentería. Escuchar a este joven ahorita que en medio de su dolor, su vehículo de transporte, sentía en mi corazón, Fabián creo que se llamaba. Y esto nace desde este hombre muy célebre y reconocido por todos nosotros, el padre de la fe, Abraham. El llamamiento de Abraham. Quiero que vayas conmigo a Génesis, capítulo 12. Vamos a leer los 3 primeros versos para tener una idea profunda de este misterio. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y ahí quiero hacer una señalización de salida, porque nosotros hemos recibido a través de los años una de las causales que de pronto en términos generales nosotros vemos la lucha ardorosa que sostiene la iglesia del Señor a través de los tiempos, es porque lo que hemos recibido por herencia, además de la herencia maldita que traemos del huerto del Edén,
es la pobreza literaria que llegó a nosotros. América Latina es un continente nuevo, pero es un continente golpeado que ha arrastrado maldición, esclavitud, saboteo, violaciones. Entonces somos en una doble herencia el resultado de todas las desgracias que se recogen como la basura existencial, y a nosotros en América Latina nos ha tocado en doble porción, porque por lo menos los judíos, nuestros hermanos mayores, tienen una esencia original, los escritos. Ellos tienen un tremendo problema que a nosotros supuestamente no nos debería corresponder, que es el reconocer a Jesús. Pero ellos tienen una esencia mayor. Y lo que nosotros recibimos después de que esta esencia se trasladó de Jerusalén a Europa fue muy pobre. Y por eso nos cuesta entender los significados bíblicos para poder entonces entrar en la línea de la restauración y de la renovación conforme al propósito divino. Cuando en el registro de la palabra se nos dice la orden que Dios le da a Abraham de dejar su tierra, dejar tu tierra, está hablando de abandonarse de él mismo. Me explico. Deja tu tierra y yo te mostraré una donde tú vas a ir. Había un plan geográfico, pero además de un plan geográfico, tenemos que entender que la palabra de Dios es espiritual. Y lo que en el original arameo Dios le estaba diciendo a este hombre era: vete de ti mismo. Y es necesario que podamos entender que para que el poder de la renovación, que encierra todos los frutos, y entre esos la capacidad de perdonar y de abrazar al que me ha ofendido, está en el poder abandonarme en la naturaleza intrínseca que yo he traído por maldición, por generación. Abraham tenía que salir de una tierra de maldición. Abraham tenía que salir de un estado pecaminoso. Abraham tenía que salir de un estado idolátrico, porque el pecado tiene una base en la idolatría. La falta de perdón nace en un sentido idolátrico. Entonces sigue diciendo la palabra: haré de ti entonces, solo entonces, porque Dios es un Dios de propósito, una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Diga conmigo, eso es parte del propósito en mi vida. Diga conmigo esta mañana: Dios me quiere hacer parte a través de la renovación, una nación grande. Dios quiere hacer famoso mi nombre, y Dios me declara que a través de la renovación yo seré bendición para las naciones. Mire lo que sigue diciendo el texto, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Nuestro problema dentro de la comunidad de fe, nuestro problema dentro de la sociedad, es que como cristianos no hemos tenido claro el concepto de que nosotros, a partir de la cruz donde se efectuó el sello de la renovación, nosotros ya no vivimos, sino que Cristo vive por nosotros. La intención de ahora de ser un pueblo renovado es que por medio de nosotros, así como le dijo a Abraham, ahora lo que había sido maldición por medio de Adán, ahora es cambiado en un nuevo pacto establecido y sellado en la cruz del Calvario, pero que inició a través de un desafío que un solo hombre hizo en el monte, que posteriormente sería el monte Carmel, el monte de la Carabela, en el Gólgota. Estoy hablando de el patriarca Abraham. Por medio de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa misma bendición está en ti hoy. Hay un legado que a través de la renovación Dios quiere renovar contigo, restablecer contigo, para que entiendas que donde tú vives, en el sector donde tú vives, no es un accidente, es parte de un propósito de Dios. Quizás tú en este momento estás diciendo, como pasó hace algunos años con un amigo pastor, estaba en estrato 6 y el Señor lo llevó a estrato 1, y él se quejaba y decía: no entiendo, he hecho las cosas bien, soy un buen marido, soy un buen sacerdote, y por qué ahora las cosas se van para atrás y ahora llego a estrato 1. No entendemos. Por eso lo que decía la pastora amada Lucía ayer acerca de tener sabiduría.
El poderoso sentido de la renovación del pueblo de Dios no es más que el aliento de vida que conlleva un propósito en Dios. La renovación. Y la renovación del estado de la vida del hombre, que al heredar maldición desde el pecado de Adán, necesitaba entonces vivir un proceso de regreso al seno del Padre, al seno del Creador. Y a esto vamos a llamarlo de alguna manera u otra, no tendría otro nombre que el proceso de renovación en su vida. Entonces podemos definir que esto como renovación llega a la final a una consagración eterna, y es que la renovación del espíritu del hombre no es de un mes, no es de 2 meses, no es de 3 meses, es toda una vida desde que iniciamos el camino en la reconciliación con el Padre a través de Cristo. Las causales del propósito de Cristo, cuando nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, estaba hablando precisamente del deseo del Padre. Restaurar a través de la renovación el estado pecaminoso del hombre. Por eso, todas las luchas que llevamos y todo lo que hemos escuchado decir en estos 2 días, 3 días, ya hoy con el de hoy, estos 2 días anteriores, la fundamentación y el martillar ha estado sobre la incapacidad que tenemos aún dentro de la iglesia para poder perdonar. Disfrazamos, echamos basura a la defecación que tenemos y pretendemos decir que todo está bien, pero nos ha costado perdonar. Y me gusta la forma agresiva como la pastora lo desenmascara cuando hablaba de su problemática conyugal. Qué lindo cuando no tenemos máscara, cuando somos claros y específicos, aunque tengamos el corazón roto y somos capaces de decirle: Señor, Padre, esta es mi situación, yo necesito que tú intervengas, porque estamos cansados de la fetidez del pecado. Desde el efecto poderoso del perdón, el Señor estaba dispuesto a llevar al hombre a ese proceso de renovación, en esta línea de la reconciliación con el Padre. Y esto explica un proceso que el Hacedor iba a vivir ahora a través de Cristo en cada ser humano que lo recibiera. Volver a hacer el trabajo del alfarero, como escuché a la pastora Carolina ahorita en su cántico. Volver a hacer el trabajo de carpintería en la intimidad, que tomando la pieza quebrada en su mano, volverá a restaurar. Alguien que alabe el Eterno en este día. Y mientras escuchaba en esta mañana a la pastora Emma hablar sobre la línea del perdón una vez más, dentro de la tan anhelada renovación del Espíritu del Señor, me hizo acordar lo que yo viví hace algunos años en un servicio de una iglesia donde estaba predicando. Recuerdo que no sé cuál sería el tema, pero había un hombre que me miraba firmemente, me miraba y su mirada me hacía estar inquieto. No sabía cómo entender lo que estaba pasando con ese hombre. Solo Dios, uno es siervo inútil. Dios es quien conoce todas las cosas. Y estando en esa perspectiva de la predicación, cuando bajé a la administración, ese hombre era un hombre como de 2 metros de estatura, y este hombre se me acercó y al oído me decía: yo necesito, explícame, yo necesito que me caigo, me decía. Y entonces trajeron una silla y lo pusieron al lado mío. Era un hombre grandote. Decía: tengo una necesidad de abrazar, no sé qué me pasa, explícame esto. Tengo un deseo como de explotar, de abrazar y de perdonar y que me perdone. Mira, es algo que nace como río de agua viva, porque es una promesa de Jesús. Porque ese plan de restauración vino. Eso quiso hacer con la nación de Israel. Cuando el propósito se presentó, por favor, hay un micrófono abierto. Pero el propósito de Jesús no fue recibido. La propuesta no fue recibida porque había endurecimiento en el corazón del hombre. Ellos creían que lo que estaba viviendo la nación no se lo merecía. Y una de las cosas más terribles que no permite que el proceso del espíritu de la renovación se dé en nuestra vida es el desconocer la historia de los procesos que hemos vivido. Y eso nos lleva a ser desagradecidos con Dios. Nada lo merecemos. Nosotros merecíamos era muerte, condenación eterna. Y ese proceso
que traía Jesús en sus manos implicaba agradecerle a Dios, porque Él lo había prometido a Abraham. Nosotros no lo merecíamos, sino que era una cuestión de pacto. La renovación es una cuestión de pacto. No es porque tú seas alta, no porque tú seas bonito, no porque tú cantes bonito o porque tengas conocimiento bíblico, como decía el hermano Fabián ahorita. Hay muchos que se creen que porque tienen muchos años en la iglesia, o porque hablan en lengua, o porque echan fuera demonios, se creen la Coca-Cola del desierto, y resulta que nosotros no somos nada, somos siervos inútiles. Y hay mucha gente que no le gusta esa expresión, pero Pablo, que fue el epicentro de la revelación divina, se presenta delante del Señor como esclavo. El esclavo no tiene derecho a nada. Adonai es el amo de su vida. A mí esa experiencia con ese hombre me marcó. Un indicador de que Jesús está dentro de mí, morando con el Padre y me va a guiar con el Espíritu Santo, es una necesidad en mi renovación de perdonar y de recibir el perdón del que me ha dañado. Dentro del islamismo hay una línea que es la radical, la extremada línea musulmana, que es peligrosa, donde ellos manejan la ley del talión. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes saben que en el Pentateuco estaba presente esa línea. El que la hacía la tenía que pagar. El que mataba tenía que morir. Y recuerdo que hace unos años el Señor me permitió poder compartir con un hombre que venía de Medio Oriente. Este hombre era de pocas palabras, pero en algún momento Dios nos puso juntos y pudimos compartir. Se llama Oman. Oman es de Kenia. Y él me decía: Manuel, hermano amado, me dijo, ¿te puedo decir hermano? Yo le decía: ¿y qué impide que tú me digas hermano? Porque no eres cristiano. Entonces él se sonrió y en medio de su mirada yo veía el amor. ¿Qué es el amor? Dios es amor. Y me contó esta historia. Yo viajaba de Kenia a Zimbabue para buscar Biblias, Nuevos Testamentos, que en Zimbabue regalaban, ofrendaban para traerlos a mi aldea en Kenia. Pero me llamó poderosamente la atención la forma como viajaba este hombre para poder hacer esa obra de amor. Dios estaba en el corazón de este hombre. Resulta que en los enfrentamientos de los islamistas extremos, los chiitas y algunas otras tribus, hay muchas masacres y hay muchos cuerpos que se pudren en las calles. Entonces, la sanidad local, para evitar que haya propagaciones de enfermedades, se llevan esos cuerpos y los incineran lejos de la población. Y hay unos que logran ir en ataúdes, otros los llevan en bolsa. Entonces, este hombre se introducía dentro de los ataúdes que traían los cuerpos, algunos podridos. Y él decía: yo a veces no podía, mi estómago no resistía, y a veces tenía que mover un poquito la tapa del féretro para poder coger un poco de aire sin que me descubriera el extremista que venía ahí con el Galil, con el AK-47. Pero como entre los musulmanes hay un principio que también es judío, que es que ningún creyente, ningún oriental puede tocar un cuerpo podrido porque se contamina. ¿Se acuerdan? Entonces al soldado no le era importante mirar al cuerpo podrido, entonces él se escondía ahí. Y ahí también, dentro de los muertos, traía las Biblias y el Nuevo Testamento para llevarlo a su población. ¿Qué es lo más sorprendente de esta historia? Que él vive en una comunidad extremista. Jesús se le apareció. Jesús le habló del propósito que los judíos no habían reconocido y que supuestamente ellos reconocimos.
Y la mamá se dio cuenta de cómo este hombre tenía un comportamiento diferente a los de los demás de la tribu. Y entonces le dijo en la intimidad: tú te volviste cristiano. Y entonces lloraron y ella lo despidió porque él no podía estar ahí, porque el papá era un brujo de alto rango. Saben que los orientales manejan mucho, en África manejan mucho lo que es el vudú. Y él tuvo que huir. Yo no sé qué pasó en la casa, pero a los 8 días de que él se va, llega tocando la puerta de una forma estrepitosa donde él vivía, donde había huido, y él se asustó porque el papá lo había sentenciado a muerte. Y entonces él se asoma por una endija y se da cuenta que unos tipos en una moto le tiraron una bolsa y había como una fotografía, una imagen grande que habían tomado, no sé, y estaba dentro de la bolsa. Y él se acercó después que la gente se fue a revisar, y estaba la foto de su mamá, estaba de rodillas, y en la foto estaban unos tipos con un sable y le estaban colocando el sable en el cuello. Y en la bolsa, cuando él abrió, estaban los pedazos de su mamá. Omán, cuando empieza a contarme ya esa parte de la historia, se quebranta y me dice: me entregaron a mi mamá en pedazos y me decían que ese era el resultado por haberme convertido al evangelio. Dígame cómo hubiese sido su reacción hoy. Usted que predica por plataforma, usted que predica mucho, ¿cómo hubiera sido su reacción? A mí, yo no sé si fue fiebre, yo no sé si fue virosis, no entiendo qué vino a mi cuerpo, pero yo me sentí que yo no había hecho nada, que yo no había vivido nada y que mis quejas eran poca cosa delante de la presencia de este hombre que estaba ahora delante de mí. Y Omán me termina diciendo que el Señor le hablaba por las noches y le decía: tienes que volver a Kenia, volver al sitio donde posiblemente lo iban a decapitar, lo iban a cortar a pedacitos, su propio padre. Y dice Omán, contándome la historia, que él regresa por la noche, que es una población donde el cristianismo se tiene que recibir y vivir en la clandestinidad, en la voz apacible, bajito, 1 o 2 de la mañana, mientras todos están durmiendo. Tienen que hacerlo con unas lucecitas tenues para que nadie se dé cuenta de que ellos están viviendo la fe cristiana. Y me dice Omar: Manuel, cuando iba entrando a mi pueblo, a la aldea, me encuentro con 2 de los tipos que habían llevado la bolsa con los restos de mi madre. Pues imagínate, eso me quedó en el cerebro, en mi cabeza. Y ellos, cuando me vieron, se sorprendieron, Manuel. Y yo le dije: yo creo que yo me los hubiera echado encima y como león rugiente herido me los hubiera comido como caníbal. Y él me abrazó y me dijo: Manuel, había algo dentro de mí que no sabría explicártelo. Y una voz dulce que me decía: Omán, debes perdonarlos, debes perdonarlos. Y ellos estaban, pues, obviamente preparados para la reacción de Omán. Ellos dijeron: este tipo viene armado, este tipo nos va a matar. Los cogió desarmados, 1 o 2 de la mañana. Y Omán les dice: no temen, yo no he venido a vengar. He conocido al Señor. Estoy caminando con el dador de la vida y ha restaurado mi vida y me ha renovado y me ha hablado del perdón. Entre los extremistas islámicos eso no existe. Tú me la haces, tú me la pagas. Y se fueron a la reunión aquella noche en medio de la densa niebla, de la profundidad de la noche, 2 de la mañana, y ahí agazapaditos en ese sitio, aquellos 2 hombres huyeron con Omán y se abrazaron y mutuamente se perdonaron. La renovación del espíritu del hombre está fijamente en ese poder que se estableció a través de la cruz.
Por esto el perdón solo es posible con agrado en la vida de un hombre o de una mujer que ha recibido la revelación del perdón. Nadie que llega al Señor puede seguir siendo el mismo. Y la renovación se mueve en diversas áreas, porque ahora Dios irrumpe y Él es en sí una constante renovación en la vida del creyente a partir del momento que decidimos caminar con Él. Muchos son los eruditos inspirados en este tema. Aleluya, dice la pastora, nunca más, nunca más. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene 20 años en el evangelio y por una situación difícil uno se los encuentra y después y que son testigos de Jehová o ya no van a la iglesia. Déjame decirte, nunca tuviste el encuentro con el Nazareno, porque cuando tú tienes el encuentro con el Nazareno, los huesos, los tuétanos se revientan y tú vuelves a nacer. Cuando nosotros caminamos con el Señor, nuestra vida cambia totalmente. Y muchos son los que se inspiran en estas temáticas. Aleluya. Y dan grandes simposios y seminarios acerca de este tema, la renovación, y lo abarcan desde diferentes ángulos. Y en este proceso de renovación existen, pero hay algo que a través de lo que se experimenta podemos encontrar entonces una nota musical en la gran armonía, en la gran sinfónica de la palabra de Dios, la verdadera dicha del hombre. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios, el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentira. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues dice la palabra, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes, esencia perfumada del que ha reconocido la esencia del perdón. Entre otras cosas, en eso consiste la senda antigua. Ese es el fundamento de la senda antigua, la reconciliación, en la renovación que Dios hace con el individuo. En esa senda caminaron los profetas, por eso los asesinaban. Entonces la sabiduría que decía la pastora Luisa es necesaria para poder interpretar esta madeja que está enredada como causa o consecuencia del pecado del hombre, de la inconsciencia del hombre. Sabiduría. Dígalo conmigo este día. Yo necesito sabiduría para interpretar la renovación del espíritu. Comprender para perdonar es vital. Comprender para perdonar. Dice Eclesiastés, verso 13, capítulo 18. Dice: el hombre se compadece solo de su prójimo, pero el Señor se compadece de todo ser viviente. Él reprende y corrige y enseña y guía como un pastor a su rebaño. Estimado oyente, apreciado amigo, que usted me está escuchando, yendo a través de este programa. Generalmente, todo aquel que nos ofende tiene un problema interior. La gente no hace daño simplemente por el gusto de hacerlo. Muchos lo hacen de manera inconsciente. Lo mismo el chismoso, el que calumnia. Es una persona enferma. Por eso yo no entiendo. Yo no puedo entender.
Como un hombre, una mujer que dice ser cristiana, pastora Emma, usted decía ahorita, aquellos que un día estarán delante de Dios y dirán, pero no me predicamos, pero no estabas consciente porque nunca tuviste un encuentro con el Señor. Los dones son irrevocables, pero la presencia del don no me justifica delante de Dios, sino el haber hecho su voluntad. ¿Cómo es posible que entre hermanos se señalen? ¿Cómo es posible que entre hermanos estén compitiendo de quién sabe más Biblia o quién es más santo? Yo he escuchado expresiones en lugares donde yo escucho a un predicador, a alguien que tiene años caminando en el evangelio, decir, es que aquella persona es esto, aquella persona es lo otro. ¿Quién eres tú para señalar? ¿O no te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿O no te acuerdas cuál fue el proceso que tú viviste para llegar ahora y señalar? Dice la pastora Emma, los dones son irrevocables, el don no nos salvará. Aleluya. La gente no hace daño porque sí, aquí hay una gran manipulación y esto tiene que ver con esa historia. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de ti mismo. Y hoy te dice el Señor a ti también, sal de ti mismo. David dice, yo odio a los que te odian, peleo contra los que se levantan contra ti, pero en un momento dado dice, ay Señor, revísame a mí, dentro de mí quizás haya algo que de pronto no esté bien. Están enfermos. La sociedad humana está enferma. Tú no has entendido que el plan de la renovación de Dios en tus manos, cuando estás cargada de la sabiduría y cargado de la sabiduría de Dios, que tú entiendas que cuando Jesús habló del buen samaritano, te estaba diciendo que tú tenías que ser enfermero y curar y vendar las heridas, para que aquellos también sean renovados como un día lo fuiste tú. Tanto alaban el nombre del Señor. La iglesia es un hospital y también es una guarnición militar. Todos los días estamos recibiendo heridos. Por lo tanto, hay que comprender que detrás de una persona que es agresora, humillante, hay una persona enferma. Así como Dios es misericordioso y lo fue conmigo, Él quiere que nosotros también lo seamos, perdonando al que nos ofende. Cuando perdonamos como Él, nos acercamos más a ese Dios, quien es toda bondad y amor. Perdonando, desarrollamos más nuestra capacidad de amar y nos sanamos interiormente. El que perdona, ama más y se santifica más. Es el que perdona. Uno de los elementos fundamentales de la renovación es el camino a la reconciliación. Y esto implica, obviamente, el perdón. Pero también es verdad que reconciliarse con el hermano no significa aceptar atropellos. Es decir, reconciliarse con los demás y perdonar no está reñido como con defenderse del agresor. Todo ser humano tiene derecho a defender su propia dignidad, a no aceptar el maltrato físico ni verbal y a denunciar todo aquello que es mal. Al hacerlo, obramos en favor del bien común, por el bien de uno y también por el bien del victimario. Evitemos que el que nos hace daño continúe haciendo y se convierte en una persona cada día más conflictiva y sumergida en el pecado. Anote este principio de sabiduría, anótelo. Y si tiene memoria fotográfica, nunca se le olvide. Solo el mal viene a mi vida si yo lo permito. No es que yo no sabía. No, lo cavilaste. Pablo le dice en la expresión Reina Valera, la concupiscencia, aquello que tú meditas, lo craneas y después lo desarrollas. Todo lo que está aquí, si tú le das cabida y desciende al corazón, tú estás perdido. Por eso Martín Lutero decía, no está en mí evitar que las aves revoloteen alrededor de mi cabeza, pero sí está en mí evitar que hagan nido. La renovación del espíritu viene en mí por la necesidad de Dios. Aquel que es autosuficiente no puede ser renovado.
y es aquel que se establece en el orgullo y en la vanidad de este mundo. Entre otras cosas, la palabra vanidad que maneja Pablo y Salomón, en el original la vanidad fue una palabra muy, pero muy diferente, porque fue considerado estiércol. Cuando Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote en aquel juicio injusto, él respondió. Eso está en Juan 18, verso 23. Si he dicho algo malo, dime en qué ha consentido. Dime cuál ha sido el argumento de lo que he dicho mal. Le dijo eso. Y si lo que he dicho es bueno, ¿por qué me pegas? Se defendió de la agresión, porque en el fondo Dios no quiere que haya víctimas ni verdugos. Entonces tenemos el derecho y la obligación de defendernos. Hace poco estuve celebrando con un grupo de amigos el Día Internacional de la Fe, de la no violencia con la mujer. Desgraciadamente, por la influencia machista, otra idea diabólica que existe en nuestras sociedades latinoamericanas, hay una costumbre generalizada y malsana de maltratar a la mujer. Esto ocurre no solamente de manera verbal, mental, psíquica, sino también física. ¿Será que el Señor está de acuerdo con eso? Todos los seres humanos son iguales en dignidad. Ninguna persona tiene derecho a ofender o a maltratar a nadie. Es que este tipo, yo he escuchado expresiones como que, porque de pronto la forma como yo manejo mi fe, cuando hay principios que no son negociables como la santidad, entonces yo no predico como tú lo haces, o porque yo no hablo en lengua, entonces yo te miro feo, yo te desprecio. Y a veces pretendemos, ojo con esto, de que si alguien me cae mal, Dios también tiene que tener fastidio por esa persona. Y a veces decimos, es que Dios dijo esto, porque tenemos fastidio contra alguien. En el caso del hombre y la mujer, quítense esa idea, porque hay dos vertientes en Génesis que hablan sobre la creación. La primera de la costilla, pero la otra versión dice que Dios los hizo a los dos por igual. Aunque sabemos que el hombre es cabeza, esto no quiere decir que el hombre tenga que coger a la mujer y subyugarla, levantarla a puños, a golpes, humillarla. Estando invitado en una ciudad en el interior del país, una iglesia inmensa, con más de 4,000 miembros. El día siguiente, después de la predicación, estaba desayunando en la casa del pastor y era un momento agradable, delicioso, hasta cuando él me dio a demostrar lo que realmente él era. Imagínense, estábamos en la mesa compartiendo y la esposa estaba ahí con nosotros porque el comedor quedaba dentro de la cocina. Y de pronto lo que él estaba diciendo, compartiéndolo conmigo, ella interrumpe y también hace parte de la conversación. Y él le dice, mirándola con unos ojos totalmente cambiados, le dice, tú cállate porque tú no tienes derecho a hablar. La mujer no debe hablar. Y a mí me provocó quitarme la correa y meterle 2 correazos de ese tipo. Nunca más volví. Sentí tristeza porque dije, ¿cómo es posible si este hombre maltrata a su mujer? ¿Cómo tratará a la congregación? Nadie tiene derecho a maltratar, ni a ofender, ni a humillar a una mujer, ni a un hombre, a un prójimo. Nadie tiene derecho a hacerlo. Nadie puede pretender tener una persona como esclavo en el servicio, manteniéndolo sumiso. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. El único Señor es Dios. Aunque es cierto que en el matrimonio el hombre es cabeza de la mujer. Lo que es realmente en un sentido espiritual, en esto de la imitación a Cristo, quien es cabeza de la iglesia. Pero si ese hombre en verdad es como Cristo, quien murió por su iglesia, él tiene que amar y servir y hasta morir por su mujer, pero no tenerla como una esclava. Entonces la mujer tiene que recuperar el terreno perdido y hacer valer sus derechos ante cualquier hombre que la intrate y ante la sociedad que la ha vulnerado.
El derecho a la defensa personal no debe ser contrario a un espíritu reconciliador. Dentro de ese espíritu de reconciliación tenemos el derecho a defendernos de toda agresión, pero no utilizando las mismas armas que el agresor utilizó en nuestra contra. Hay que defendernos con dignidad, respetando siempre a la otra persona. Lo segundo que te quiero decir en esta mañana tiene que ver en esto de la renovación, que tenemos que vivir en todo tiempo con un espíritu de reconciliación. Lucas 6, verso 36, dice la palabra: sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Amados y amadas, reconciliación es reparar, reconstruir, perfeccionar y hacer nuevo algo que se dañó, que estuvo bien, que ahora está mal. Reconciliarse interiormente implica reconocer que Dios nos creó del barro de tal manera que volvamos a sentir que somos esa tierra, que somos parte del aire, del fuego, del agua y del cielo. Somos una materia que el Señor usó para soplar alma y crear un espíritu encarnado en nosotros. Así pues, tenemos que entender de dónde vinimos, es decir, cuál es nuestro origen, para reconciliarnos con nuestro propio ser creado, lo que Dios hizo con sus propias manos, y que estamos llenos de limitaciones como consecuencia del pecado. Nos sentimos indignos. Reconciliarse con uno mismo significa sentirse amado por Dios. El que se reconcilia con Dios y con su propio ser es capaz de volver a amar con mucha pasión, ternura y serenidad, y siente que es parte de un todo, parte de la historia y por ende parte de la sociedad. Vivir con un espíritu de reconciliación significa apreciar los dones y carismas y las cualidades que tienen las demás personas. No hay egoísmo, no hay competencia. Cuando usted ama, siempre puede promover, reconocer y felicitar las cosas y las buenas acciones que tienen las demás personas. A veces nos cuesta reconocer que hay personas que tienen grandes dones que quizá yo no lo tengo. Por eso no creo en los ministerios llaneros solitarios. Una persona que vive en la reconciliación intenta vivir sin deberle nada a nadie, en paz. Fíjense algo importante, una historia bíblica. Cuando Jesús invitó a Zaqueo a reconciliarse con él, este bajó del árbol e invitó a Jesús a su casa. Zaqueo, quien era un ladrón que cobraba impuestos injustamente, se comprometió, fíjense, a devolver 4 veces lo que se había robado, porque su reconciliación con Cristo estaba presente. El maestro así lo exigía. Y asimismo, lo que el espíritu de la reconciliación nos dice a través de la renovación en esto de pedir perdón y el recibirlo por las cosas malas que nos hacen, es que también, además de decir perdóname, ¿qué capacidad tengo yo para reconocer que debo restaurar y reparar lo que hice por daño? La palabra de Dios nos lo dice: reparación y justicia. El pecado social es impresionante y todos debemos algo, porque todos hemos pecado. En una medida u otra, todos somos responsables de la pobreza, de la delincuencia, el sufrimiento de los demás. El deterioro del medio ambiente. Hay campañas evangelísticas en los estadios y después que se terminan esos eventos, da tristeza ver cómo dejan los estadios. Una persona con un espíritu reconciliado se pregunta: ¿qué puedo hacer para que disminuya en lo posible la delincuencia en mi cuadra? Si tienes un fastidio porque algo te está inquietando en el sector, porque tú eres una persona santificada, Dios te dice: ahora ese fastidio es como la piedra a tu zapato, detente y sácatela. Eso te está diciendo el Señor en esta hora. ¿Qué puedes hacer para cambiar el panorama? Cuando escrito está en la palabra que todo lo que yo atar en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué puedo hacer? Pregúntatelo todos los días. Si hay algo que te fastidia en tu sector, desde la renovación del espíritu, ¿qué puedo hacer yo a través de mi vida para que eso cambie? Una persona renovada es una persona sensible a la problemática donde Dios lo ha establecido.
La persona que se ha reconciliado con la humanidad ama a los demás, ama al necio, al despreciado, ama al marihuanero, ama al adicto, ama al homosexual, ama a la prostituta, la abraza. ¿Quién eres tú para decirle cómo tiene que vestir? Si hay alguien que llega mal vestido a la iglesia, entonces abrázalo y llévalo a un almacén, y si no te gusta cómo viste, entonces cómprale ropa. En uno de los barrios suburbios de Barranquilla, donde está mi pastora allá en Rentería, la gente se mueve en un estrato muy bajo. No se comen los 3 golpes de comida. Los niveles de nutrición en los niños se notan. Los niños son monos, son rubios, pero no son rubios por su naturaleza genética, sino porque están desnutridos. Y ahí se establece un punto, una célula, un punto blanco. ¿Y qué crees tú que la gente que va a ir a ese sitio? Los muchachos tatuados, en bermudas, con las gorras que usan ahora y los pantalones abajo del cinto. Entonces no lo puedes abrazar a la niña que llega mal vestida, que se ha prostituido por un plato de comida, que ha sido abusada por el padrastro. Esos son los frutos que vamos a encontrar en los estados más paupérrimos de la sociedad. Pero Dios te está diciendo, como buen samaritano, ve y abrázalos, acompáñalos e invierte, métete la mano en el drill y saca de tu comida, de tus hijos, incomoda tu hogar y comparte de lo que tienes. Dentro del proceso de la renovación, la reconciliación es fundamental. Nos comprometemos, nos debemos compenetrar con el que nos rodea. Nos tiene que doler la mujer que es golpeada, nos tiene que doler el joven que está perdido en la droga. La tarea auténtica de la reconciliación consiste en una reconstrucción de la humanidad y del medio ambiente. Cuando se dice normalmente un dicho popular, una golondrina no hace verano, pues tú eres esa golondrina con el poder sobrenatural de Dios para transformar tu nación. Cuando uno está en la gracia de Dios, en comunión con los demás, siente profundamente la devastación del medio, de la sociedad. Duele, llora uno por la niña que sale embarazada a los 15 años. Y es la intención permanente de estar en una completa dinámica de reconciliar al que está en el conflicto, al que está envuelto con los problemas. La tarea auténtica de la reconciliación consiste en una reconstrucción de la humanidad. Y el libro de Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén que viene de Dios y que cae del cielo. Una criatura nueva que nace de nuevo. El Señor quiere, amado hermano, amada hermana, que reconstruyamos, ya que esta sociedad es nuestra, nos pertenece. Y eso lo podemos hacer a través de la renovación, reconciliando al uno con el otro, con un espíritu que reconcilie, no con un espíritu que divida, porque la división no es de Dios, la división es del diablo. No con espíritus combativos ni agresivos, sino con el poder de Jesús. Con ese poder es que vamos a reconstruir nuestras naciones. Por eso hay que reconocer interiormente, florecer en una nueva primavera, sacar el brillo de ese metal precioso del que está hecho nuestro corazón. Que ese palpitar sea sano en un corazón henchido de amor, dejando atrás todo lo que se ha oscurecido por el tiempo, la desidia, el pecado, los frutos de la carne. Para eso tenemos que buscarnos nosotros mismos, reencontrarnos con nuestro propio ser, como se lo dijo Dios a Abraham: vete de ti. Tenemos que reunir los pedazos rotos que están sueltos y dispersos por la gran confusión del pecado para hacer un gran mural de mosaico donde aparezca una figura hermosa. Cuando uno está en gracia de Dios, en comunión con los demás, siente lo que está pasando con el uno y con el otro, mi hermano. Si usted no siente, entonces usted no está en la presencia de Dios. Hace algún tiempo yo leí, soy un gran lector. Mi padre me enseñó la lectura desde muy pequeñito. Y hay una historia que te la quiero contar en esta hora, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. En un frente de batalla durante
la primera y la Segunda Guerra Mundial, estaban disparándose a unos 120 metros de distancia las fuerzas aliadas. Los aliados fueron los que combatieron contra Hitler. Estaban los ingleses y los franceses, y del otro lado estaban los nazis. Era tiempo de Navidad. En eso, dos alemanes se levantaron de la trinchera, sacaron una botella de vino y le gritaron a los ingleses: ¡Feliz Navidad! Poco a poco, los alemanes e ingleses dejaron de dispararse. Hubo un silencio y empezaron a salir soldado tras soldado, uno tras uno, de sus trincheras, donde estaban agazapados, protegiéndose. Y empezaron a abrazarse, lloraron, comenzaron a compartir un poco de vino y pasaron 12 días bailando, cantando y jugando fútbol en medio de la guerra. En esa época de Navidad, reconocieron en esos días que eran hermanos y se trataron y compartieron como tales. Esto fue un hecho histórico que marcó la historia de la Segunda Guerra Mundial. A los 12 o 14 días, cuando los mandos militares se enteraron del asunto, les ordenaron que volvieran al campo de batalla. Cuenta un sobreviviente inglés que cuando disparaban se les salían las lágrimas porque temían que un disparo pudiese matar a uno con quien habían estado jugando fútbol un día antes. Y muchos disparos iban deliberadamente al aire, evitando con esto que de pronto en el enfrentamiento le hicieran daño al otro. Hermano, hermana, que me escuchas, que me estás viendo, las guerras y las batallas son una estupidez, y los intereses económicos son los que muchas veces mueven a los gobiernos a enfrentarse unos con otros. Los grandes y poderosos se entienden entre sí debajo de cuerda, lo que prueba que las peleas son realmente inútiles y frustrantes. Yo te digo algo en este día. ¿Cómo llevas tu relación dentro de tu comunidad de fe? ¿Cómo llevas tu relación en torno en el barrio donde tú vives? Y esto tiene que ver con algo que viene a mi mente en aquellos primeros días cuando yo me convertí al Señor. Yo me acuerdo que Dios me bajó de un estrato 6 y me llevó a un estrato 1. Y yo no entendía, estaba molesto con Dios. ¿Por qué Dios me estaba haciendo esto? Hay cosas que, para que exista una renovación dentro de ti, Dios te va a sacar de tu comodidad. Yo no sé si tú estás pasando por un momento ahorita crítico donde tú no entiendes por qué las cosas que estás pasando, pero puede ser que en medio de lo que tú no entiendes, más firmemente esté sobre ti la mano de aquel que quiere que tú seas renovado, renovada, para llevarte Dios a una dimensión mucho mayor y más poderosa. Y en aquellos días, estando yo en esa casa, en ese estado, sin entender por qué estaba viviendo, viví las experiencias más grandes y más poderosas, porque pude abrazar de verdad en el sector a la gente que yo no conocía. Y me acuerdo que en medio de esa cuadra donde llegué, diagonal había de mi casa, había una familia de hermanos cristianos evangélicos. Y los reconocí, escúchame bien, présteme atención, y los reconocí porque víspera en esos días, ellos iban para la escuela dominical, y un día estando yo en la sala, aleluya, dice una hermana, dice: Dios, qué bello es tu amor para con nosotros, aleluya. Y me acuerdo que un domingo ellos iban para su iglesia. Ella iba bien ornamentada, con la falda larga, toda cubierta, con una Biblia grandota que se asemejaba a las tablas de Moisés, y él iba con una corbata bien ornamentado el hombre, y serios. Salieron de su casa, cerraron con candado las rejas y se fueron. En ese sitio, una tarde, recién convertido, le dije yo a mi esposa: vamos a hacer una comida y vamos a invitar a todos los niños. No existía el videobin, existían los proyectores, y entonces vamos a proyectar una película. Y empezamos a hacer. Llegamos a albergar hasta 400 personas.
Y recuerdo que de lo que yo llevaba a la casa, después se me puso la situación difícil porque estaba yo pasando un momento económico muy duro, pero a pesar de la situación económica, había comida para esas 400 personas y para esos niños. Y todavía no conocía la Biblia, pero algo dentro de mí había nacido, estaba floreciendo, y era el poder de la renovación. Me acuerdo que una noche, estando en la puerta porque había un sofocante calor, estaba con mi hijo Moisés. El vecino que ornamentadamente salía con su corbata todos los domingos se me acercó, como se acercó aquel hombre que, siendo doctor en la ley, no entendía lo que Jesús decía, y lo buscó por la noche cuando Jesús iba al descanso, al reposo, y le dijo: hey, Rabí, ven acá. Y Jesús, me imagino que lo saludó fuerte y le dijo: no baja la voz, no quiero que nadie escuche lo que voy a hablar contigo, no he podido tener paz, necesito que me expliques algo, Rabí. Yo soy doctor en la ley, pero jamás alguien había hablado como tú has hablado. Explícame eso. ¿Cómo que yo ahora debo meterme en el vientre de mi mamá siendo viejo? Y Jesús, con una sonrisa, le explicó el misterio de la renovación, que no es más que el vino nuevo que en las bodas de Caná se manifestó. Y recuerdo que aquel vecino, hermano de la fe, llegó y me dijo: hermano, buenas noches. Y yo estaba con mi hijo cargado, Moisés, y le dije: sí, hermano, siéntate aquí conmigo. Y me dijo: yo quiero que tú me expliques una cosa. Y él empezó a temblar, y yo no entendía qué le estaba pasando a ese hombre. Claro, eran como las 11:30, 12 de la noche, casi todos los vecinos estaban acostados, y él aprovechó. Y entonces me dijo: es que yo no entiendo, yo quiero que tú me expliques algo. Yo tengo 25 años en el Evangelio y yo no he podido comprender cómo tú eres creyente. Y yo le dije: sí. Y me dice: pero es que yo veo cómo tú armonizas con la gente en el sector. Eres un vecino nuevo y a ti la gente te quiere, pero a mí la gente no me habla. Nos tienen odio, fastidio, desprecio. Y yo le dije: ¿quieres unirte con nosotros? Ven y come a nuestra mesa. Una de las cosas importantes que deben existir en la renovación del espíritu es la restauración de la mesa familiar, de la mesa con Jesús. La Pascua no se celebra como se debe, como la celebramos nosotros, todos los fines de mes, pancito. Yo respeto eso, pero no es la revelación. La revelación es mucho más allá. Es todos los días con Jesús. Luego él no lo dijo: cada vez que se reúne, recuérdenlo. Y aquel hombre lloró por su esposa, pero ¿dónde estaba la diferencia? En que yo había comprendido, en medio de lo que era incomprensible, que Dios estaba en el asunto, y que el mismo que me había quitado por algo que yo desconocía era el mismo Dios que en algún momento se iba a manifestar en mi vida. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy a ti. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, pero si en ti está presente Jesús, entiende que todos los días de tu vida estarás llevando tu vida en un proceso de renovación, donde lo que quizás Dios te ha quitado sea la parte inicial de algo grande y poderoso y maravilloso que Dios te va a revelar y Dios te va a entregar. Quizás en este tiempo no, pero a tus próximas generaciones sí. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi amado, mi amada, que me escuchas, que me estás viendo, el que tiene un corazón renovado es capaz de saltar como aquellos soldados alemanes e ingleses de sus trincheras, de sus argumentos humanos. Pablo dice en esto del conflicto de la guerra espiritual, dice que tenemos que renovar y dejar atrás todo argumento. Un espíritu renovado, un espíritu de reconciliación, es capaz de arrancar del alma todo lo malo que se acumula por perjuicios, por odios ancestrales, y es capaz de erradicar los malos instintos de crueldad y de destrucción. Un espíritu de reconciliación que es renovado es capaz de romper con los manipuladores que inducen a combatir, a odiar, a desquitarse. Entonces podemos vivir una existencia plena, digna. Tenemos que pagar por el pecado que hemos cometido y el mal que hemos hecho a la humanidad.
Todos somos deudores y siempre debemos procurar devolver el bien por el mal, sin complejo de culpa, pero conscientes de que como seres humanos, personal y comunitariamente, hacemos daño y tenemos una deuda con la sociedad. En el fondo, los que nos reconciliamos debemos pagar la deuda con amor y ternura. Hay personas que dicen, yo no le debo nada a nadie, usted está en deuda con Dios. Saltemos las trincheras de los argumentos, de esas batallas absurdas en las que nos hacen enfrentarnos unos contra otros, haciéndonos pensar de manera racista, clasista, religiosa. Salgamos de esas zanjas donde otros nos ponen a pelear y abracémonos como hermanos. Mira lo que hizo la pastora Chanel. Dejó el argumento y fue y se abrazó, aunque el otro quizás no lo entienda, pero da tú el primer paso. Atreverse a dar el primer paso es fundamental. Los seres humanos pueden llegar a realizar actos impresionantes de grandeza espiritual, o los más espantosos, o los más degradantes. Cualquiera de nosotros puede transformarse en un ángel o en una bestia, porque todos llevamos dentro una fiera que tiene necesidad de hacer sufrir a los demás. Todos padecemos algún grado de enfermedad del sadismo y practicamos de manera muy sofisticadas de agredir y golpear y hacer daños a otros. No se escapa nadie. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Nos encanta ver sufrir a los demás y de vez en cuando nos saciamos con la sangre del sufrimiento del prójimo. Puede que sin pronunciar una palabra en voz alta, sino una manera tenue, hipócrita y sutil, lancemos una piedra tan dura que le pueda romper al alma a una persona débil. Por eso el Señor dice lo siguiente, Lucas 22, verso 40, dice, oren para que no caigan en tentación. Todos somos ángeles, todos somos bestias, y ese animal irracional que llevamos dentro hay que tenerlo sujeto. Es verdad que hemos recibido golpes de otras personas que nos han hecho daño, pero no podemos pasar toda la vida lamentándonos de esas heridas, porque eso enferma y eso trae como producto contagio a los hijos y a las generaciones que vienen. Tenemos que pedirle al Señor perdón, que nos sane también, que nos ayude para olvidar todo lo que ha pasado, para dejar todo atrás. No traigamos al presente cosas del pasado. Es parte de la renovación y podamos seguir caminando y agarrados de la mano con el Señor. Vamos a prometernos que no vamos a volver a tratar esos temas y a recordar esas cosas que fueron hirientes del pasado. Hay que dejar el juicio a Dios, porque si no lo hacemos, nuestra enfermedad emocional se transmitirá a otros y nuestros hijos serán los que van a pagar las consecuencias. Yo te invito en este día que tengas ese corazón renovado para que te reconcilies con el medio donde te estás moviendo. Permite que la gracia divina te toque y que puedas, a través de ese milagro, de esa búsqueda de la reconciliación. Dice Mateo 7, verso 1 al 3, dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros, y con la misma medida con que ustedes miden, Dios los medirá a ustedes. Préstame atención. La reconciliación es un elemento necesario para la convivencia sana y significa recuperar o reconstruir lo que en parte se destruyó, lo que quedó en pedazos. Significa volver a construir un puente que mantenga la relación entre dos o más personas. La reconciliación implica volver a empezar una relación más profunda y a restablecer con fundamentos más sólidos lo que se ha desmoronado, lo que no tiene sentido, lo que tú dijiste y lo que la pastora Emma decía, no es concebible entender cómo hoy en día existe tanto divorcio. Dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los de Efesios, porque Cristo es nuestra paz, es el producto de establecer ese espíritu de reconciliación en la renovación. Dice, porque Cristo es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno solo,
destruyendo en su propia carne el muro, el odio que los separaba. Eliminó la ley con sus preceptos y sus observancias. Hizo la paz al reunir los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio y lo reconcilió con Dios por medio de la cruz, haciendo de los dos un solo cuerpo. Efesios capítulo 2. El Señor vino a derrumbar las murallas que nos dividen dentro de nuestras familias. Vino a eliminar todo lo que tiene que ver con la intriga y con todo lo que nos hace daño. Cristo vino a romper el muro, ese muro que divide la sociedad, que divide las razas. Cristo vino a romper con todo eso. Mi amado, es el tiempo que volvamos nuestro corazón al Señor. Esas actitudes agresivas, de conflicto, de creernos superiores, debemos sacarlo de nuestro corazón, porque esa no es la idea de Dios. Dios quiere un mundo diferente. Él pagó un precio por una sociedad diferente, pero el Señor está esperando que tú te levantes en esta mañana y que reconozcas que estás en deuda con Él y que tienes que acelerar tus pasos en busca de la renovación para que puedas reconciliar a la humanidad que está herida, que está dañada. Debes empezar a hacer ese trabajo. Debes entender que el cristianismo y la reconciliación a través de la renovación es una praxis, es una práctica. Te hago una pregunta. ¿Se siente usted en paz con el Señor? ¿Se siente usted amigo o amiga de Él? ¿Se siente usted hijo, hija de Él? Amado por el Señor. ¿Ama usted a Dios? O quizás siente vacío todavía por muchos años que vienes caminando en el cristianismo, a pesar de que eres una excelente predicadora. ¿Sientes ese vacío? ¿Sientes todavía el rigor del dolor por lo que pasó hace algunos años atrás en tu vida? Déjame decirte y recordarte que la renovación se estableció a través de un camino. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Él es la vida. Y por último, la reconciliación que nos lleva al perdón viene a través de una profunda sabiduría, y esta viene a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo 6:14, dice: porque si ustedes perdonan a otro el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. El perdón es camino de sabiduría y felicidad. Vuelvo y te lo repito. El perdón, en la renovación, el perdón, no hay perdón sin renovación, y en la renovación está el perdón. El perdón es camino de sabiduría y felicidad. No me siento feliz, pero tú eres cristiano. No entiendo. Todos hemos hecho daño a otros, a nosotros mismos, y también le hemos fallado a Dios. Hemos cometido errores y hemos dejado huellas de ofensa, pecado, dolor y tragedia. Pensemos en lo que otras personas esperan de nosotros y nos daremos cuenta que hemos defraudado a algunos que realmente esperaban más de nosotros. Muchas veces ha sido el egoísmo, muchas veces ha sido el silencio, porque Dios te ha dicho, ve y hazlo, y te has detenido, y te has hecho la loca, y te has hecho el loco. Muchas veces has utilizado personas para tu propio beneficio, y de alguna manera u otra, tú estás violentando a ese prójimo. Cuando tú te aprovechas, tú estás violentando a ese prójimo. ¿Qué hacer entonces cuando en nuestro pasado ha sucedido algo así? Pues debemos hacer un acto de humildad, de alto en el camino. Pues debemos hacer ese acto de humildad y de sinceridad y aprender a pedir perdón. Usted no puede volver al pasado y recuperar lo perdido. Pues sí puede pedir perdón y también puede perdonar. Dios es amor y es el primero que herimos por nuestras faltas de amor. A Él tenemos que pedir perdón en primer lugar y luego a los que hayamos hecho daño. Haga una lista. Dígale al Espíritu Santo, en la sabiduría le va a revelar cosas.
El Espíritu Santo le va a mostrar cosas. Yo sé que al finalizar estos 40 días, como decía la pastora y los otros hermanos que estamos participando, que al finalizar esto va a ser una explosión poderosa. Van a haber confesiones tremendas, va a haber mucha lágrima, pero también va a haber mucha sanidad. A mí me llama poderosamente la historia de Zaqueo, porque dice que él devolvió sobre el mal que había hecho. ¿A quién tienes tú que devolverles cosas? Yo conozco un hombre en Colombia que hoy en día es un excelente predicador. Y pensando en lo que la pastora Emma decía, un hombre que tuvo una tremenda reputación en cuestiones de administración pública, porque logró llegar a un objetivo en el nombre de Dios y después no dio buen testimonio. Pero en los pocos años lo vi desarrollándose y teniendo un ministerio económicamente sólido. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se logran esas cosas? Cuando la Biblia dice que hay que reparar sobre los daños que se hicieron. Dios no puede ser burlado. Puede que tú brilles y tú engañes a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Zaqueo compensó un pasado de maldad con un presente lleno de amor y de justicia, de equidad. El arrepentimiento será verdadero cuando compensemos el pasado de maldad que hubo en nosotros con un presente lleno de amor que sea auténtico y verdadero delante de la presencia de Dios. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Y cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Y cómo tus hijos te tratan a ti? Revisémonos, reflexionemos sobre nuestra vida, porque la solución en la renovación del espíritu la tenemos en las manos. El reflejo de una renovación existencial nace en el hogar. Y una de las cosas tremendas que a veces nos cuesta a nosotros y que el diablo más ataca es la incapacidad para el autoperdón. Y hoy te vengo a decir, debes sentirte bien perdonado, porque el perdón de Dios borra para siempre toda muestra de iniquidad y de pecado herencial que te maldiga. Fíjense algo interesante. Jesús, ante una pregunta, le contesta a Pedro cuando le dice: Señor, ¿cuántas veces debería perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7. Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La palabra de Dios nos habla del perdón como la acción necesaria para poder vencer los resentimientos, los rencores y hasta el odio acumulado en nuestros corazones. Es el elemento fundamental para poder acercarnos a Dios y al corazón de las personas. Para poder experimentar el perdón, hay que empezar a ejercitarnos, perdonando también a los que nos han hecho daño. Quizás alguien lo ha ofendido a usted y usted no ha logrado olvidar e incluso guarda aquello muy adentro de usted. Esta es la mañana donde usted tiene que sacar eso. Hoy es el día donde usted va a sacar todo eso que tiene acumulado y que ha disimulado detrás de una Biblia. Suelte todo eso. ¿Cómo librarnos de eso? Enfréntelo. Hable de sus sentimientos con la persona que lo ofendió. Así aquella persona le caiga como una patada en el estómago. Abrácela. Haga una cena. Olvide todo eso. Ayude a su espíritu a través de un ejercicio. Ejercítese haciendo lo que la carne le dice en voz contraria. Si la carne te dice no lo haga, hágalo, pero disciplínese. No se canse de abrazar, no se canse de perdonar. Es difícil deshacerse del rencor y del odio, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Para eso está la presencia del Señor. La persona que ama demuestra fortaleza. Significa que va a seguir amando por encima de todos los accidentes que le puedan ocurrir en la vida. Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero no temamos, porque Él venció por nosotros.